años. Mi especialidad es biología molecular y cuando a mí me presentaron esta información, pues yo realmente no lo creí. Me puse a investigar, me puse a hacer bastante investigación con respecto, especialmente bibliográfica, de factores de transferencia, y pues encontré que había una vía bastante abierta, que no había tanta información, que los médicos, consulté a varios médicos en ese entonces, no los conocía, no conocían el factor de transferencia. Gracias, Gerardo. Y bueno, a partir de ahí, por eso es que invité al doctor Gabriel Cáceres, que tiene 9 años trabajando ya en la parte clínica del factor de transferencia, y nos combinamos para hacer este equipo, donde por un lado estamos buscando el fundamento científico del factor de transferencia, el por qué está funcionando, que hemos visto muchos avances en este sentido, y la otra es cómo es que funciona esta molécula, que es mi enfoque. Esta no es nuevo. El factor de transferencia se conoce desde 1949. El doctor Sherwin Lawrence en la Universidad de Nueva York publica un artículo sobre cómo era posible transferir inmunidad entre un paciente que había sufrido tuberculosis hacia otra persona que había recibido sangre y que esa persona nunca había sufrido tuberculosis y que daba pues positivo para tuberculina, es decir, ya estaba inmunizado contra la tuberculosis. Aquí en México, el doctor Sergio Estrada Parra, un eminente científico del Instituto Politécnico Nacional, pionero en el área de investigación, está extrayendo factor de transferencia, está liderando el grupo, está extrayendo factor de transferencia y está trabajando en el Hospital La Raza. Desde 1949 a la fecha se han escrito más de 1.500 artículos científicos con respecto al factor de transferencia. Se ha gastado más de 40 millones de dólares para poder entender cómo es que o cuál es la función del factor de transferencia. Pero desde 1980, en una revista que se llama New England Journal of Medicine, me parece que para los médicos es una referencia seria, habla acerca del potencial terapéutico que el factor de transferencia puede tener. Es decir, desde 1980 todavía no se desarrollaba de manera comercial el factor de transferencia, todavía no se extraía de manera comercial, pero ya están hablando de que podía tener un potencial y que podría estar difundido de manera generalizada en el planeta. No les voy a hablar demasiado de esta área, es una área que ustedes conocen perfectamente bien, que es la inmunología, cómo funciona la respuesta inmunológica cuando hay un ataque viral. Solamente me quiero concentrar en dos situaciones. Primero, la forma en que se comunican las células del sistema inmunitario, la forma en que reaccionan, en este caso las ayudadoras T, y finalmente cómo es que las supresoras mandan a descansar a todas las demás células para precisamente suspender el proceso inflamatorio una vez que ha pasado la alerta del virus. Hasta hace algunos años el sistema inmunológico estaba considerado como un sistema aislado, que no tenía nada que ver con los demás sistemas, que básicamente estaba dedicado a contrarrestar enfermedades por infecciones, ya sea virales, bacterianas, etc. Sin embargo, a la fecha, la Organización Mundial de la Salud dice que el 98% de las enfermedades tienen un origen en un desbalance o en un desajuste del sistema inmunitario, y que cuando se atiende al sistema inmunológico es muy probable y es muy evidente que algunos otros sistemas también llegan a mejorar. ¿Por qué? Porque la medicina actual, la medicina alópata,
se estaba centrando principalmente en los síntomas, es decir, llega una persona con una hipertensión a una sala de emergencia y hay que bajarle la presión, entonces hay que darle un hipotensivo, ¿no? ¿Para qué? Para que los vasos se abran, hagan su trabajo y entonces bajamos el síntoma, quitamos el síntoma, más la causa podría ser incluso autoinmune. En realidad el sistema inmunológico es muy complejo. A la fecha todavía no sabemos bien cómo es que una célula pluripotencial decide convertirse en linfocito B o T, CD4, CD8. Cómo es que estas células asesinas en realidad pueden reconocer a cualquier patógeno y cómo los macrófagos pues solamente reconocen a aquellos que son potencialmente patógenos, ¿no? Estamos expuestos todo el tiempo a diferentes patógenos, enfermedades que están en el ambiente que nosotros recibimos, infecciones, incluso pues actualmente hablamos de contaminación por diferentes partículas externas que a la hora de respirar pues ingerimos. El otro es el cáncer. El cáncer no es otra cosa más que una proliferación inadecuada de células que no se quieren morir. Es una célula defectuosa que perdió la capacidad de apoptosis. Sin embargo, las células, por ejemplo, las asesinas, y aquí hay un video de cómo esta célula natural asesina, esta natural killer cell, le está dando lo que se llama el beso de la muerte, ¿no? Es un patógeno, y cómo, bueno, se supone que aquí tendría que entrar una animación, o cómo un macrófago puede perseguir a su víctima, ¿no? Es decir, como el macrófago puede perseguir a este diplococo y respetar a las otras células como los eritrocitos, etcétera, que están alrededor. Ahora sabemos que este factor de transferencia es un ARN mensajero que funciona como un modulador, un inmunoregulador, que le ayuda a las células a tener una mejor reacción en contra de aquí se ve mejor, en el macrófago. Una vez que entra, que es fagocitado, se hace una copia, una fotografía molecular en ARN que va a servir de reconocimiento entre las CD4 y CD8 para poder activar esta. Es realmente sencillo, entra un ARN mensajero en los ribosomas de la ayudadora T, se van a sintetizar las citoquinas, que son unas proteínas de acuerdo a la plantilla del ARN mensajero, y con base en este mensaje o en este modelo, en este patrón, se van a desarrollar estas citoquinas. Ahora sabemos que tiene un inductor, un supresor y un antígeno. Este inductor hace que el sistema inmunológico reaccione, es decir, que se eleve su actividad, y que posteriormente se suprima esa actividad para evitar seguir inflamando con el proceso inflamatorio. Asociado a este factor de transferencia hay un nanofactor que va a ayudar a desactivar a las ayudadoras T, especialmente aquellas que producen el factor de necrosis tumoral, que está involucrado en los procesos inflamatorios, y por lo tanto este nanofactor va a servir como una llave para que esta CD4 deje de producir el factor de necrosis tumoral. En el 89, Kirkpatrick, entre otras moléculas, encuentra interferones, interleucinas y especialmente los factores de transferencia que ayudan a regular
las reacciones o las respuestas inmunológicas de nuestro cuerpo y que pueden incrementar la resistencia contra enfermedades infecciosas. Además, es el incremento en las células que tienen respuesta en contra de las células tumorales. Esta es una definición de los años 70, donde se hablaba acerca de la lactancia materna y especialmente del calostro. Hay una área donde dice que el calostro está constituido por sustancias inmunológicas. Ahora sabemos que estas sustancias inmunológicas a las que se referencia es factor de transferencia, interferones e interleucinas. Diferentes fuentes de extracción se han utilizado para extraer este ARN mensajero llamado factor de transferencia. Como escuchamos en el Politécnico, el plasma, la sangre se ha utilizado. El problema es la demanda, la oferta y la demanda. En poca oferta y mucha demanda, es difícil conseguirlo, es difícil extraerlo y es un poco más caro. En algunos laboratorios de Estados Unidos lo están extrayendo de cocodrilo, especialmente de la linfa, debido a las condiciones en las que se encuentran los cocodrilos. Estas condiciones le permiten tener un excelente, o deberían tener un excelente sistema inmunológico para no enfermar. De calostro de vaca y de yema de huevo de gallina, que son los que nos vamos a centrar en la plática posteriormente. En experimentación están el demonio de Tasmania. Déjenme platicarles de manera anecdótica. Estos animales son muy territoriales. Las hembras son más grandes que los machos y en el cortejo la hembra muerde al macho y lo sacude fuertemente, y el macho que más aguanta es el macho que se queda con la hembra. Cualquier parecido con la realidad es no lo digo por usted, Entonces, como son necrófagos estos animales, pues imagínense las agresiones que se dan alrededor de un cadáver, ¿no? Putrefacción, de carroña, la cantidad de bacterias que están ahí y que ingresan al sistema de este organismo. Se producen ulceraciones, pero a los 3-4 días desaparecen por sí solas. Significa que su sistema inmunológico está bastante bien sano, ¿no? Bastante bien, pues muy bien dirigido en contra de esos patógenos. El otro es el dragón de la isla de Komodo, donde la saliva está llena de bacterias, y es así como mata a su víctima, a su presa, es decir, lo muerde, inocula las bacterias y en pocas horas muere por un shock séptico. Sin embargo, pues estas bacterias no atacan o no se contaminan, porque estos también son bastante agresivos en el cortejo y en el defender su territorio. Se agreden, se hacen heridas importantes con el hocico, inoculan esas bacterias, pero no son presa de esas bacterias. Entonces, sin embargo, estos animales están en peligro de extinción, no van a ser comerciales, ¿no? ¿Qué pasó? La compañía For Life Research contrata a un equipo de diferentes especialistas en diferentes áreas en la investigación, inmunólogos especialmente, y médicos en diferentes áreas, para desarrollar un factor de transferencia de fuentes que se puedan ser más comerciales, sobre todo con mayor disponibilidad. Y entonces tomamos lo que son los sistemas de las vacas y de las gallinas, es decir, aprovechamos todas las enfermedades que atacan a ambos organismos, cómo se defienden estos organismos. De hecho, nosotros compartimos con las vacas como cerca de 300 enfermedades, más o menos. Pero las vacas son mucho más resistentes, entonces utilizamos esta resistencia que tienen estos animales para poder extraer factor de transferencia. La siguiente pregunta era saber si eran especies específicas, es decir, si los factores de transferencia de aves solamente pueden ser utilizados en aves y los de los mamíferos solamente en mamíferos. Esta es una muy buena pregunta, porque una vez una inmunóloga me dijo que el factor de transferencia de humano era para humano
y el de vaca para los bueyes. Pero buscando información encontramos que no hay barreras biológicas y que se utilizó factor de transferencia humano y de bovino en Bruselas, y la respuesta era la misma que se daba. Y luego buscaron entre las vacas y las gallinas, especialmente en Newcastle, y encontraron que incluso cuando a las gallinas se les inoculaba factor de transferencia de vaca, era muy similar a una vacuna comercial que se les aplica a estas gallinas antes de la enfermedad. Incluso ya enfermas, el factor de transferencia les ayudaba muchísimo para contrarrestar los efectos de esta virosis. Bueno, ¿cuál sería entonces el problema de utilizar la yema del huevo y el calostro de la vaca? Pues básicamente moléculas que no son tan benéficas como el colesterol o como las IGs, que puede producir alergia, o la albúmina. Bueno, pues el factor de transferencia es una molécula muy muy pequeña, incluso más pequeña que un virus, y la forma más fácil de eliminar esto es a través de nanofiltros. Estos filtros permiten tener el factor de transferencia y las pequeñas moléculas llamadas nanofactores para poder generar o tener un factor de transferencia libre de incluso lactosa, ¿no? Para aquellos pacientes que no son tolerantes a la lactosa, pueden utilizar el factor de transferencia de calostro bovino y no tengan problemas. Son niños menores de 1 año que puedan utilizar el factor de transferencia sin riesgo a desarrollar una alergia al huevo. Bueno, finalmente el factor de transferencia, la idea es que ustedes o nosotros, los pacientes, tengamos un sistema inmunológico bastante equilibrado. Es decir, nuestro estado natural no son las enfermedades, sino estar bastante sanos, ¿no? Es decir, este bebé, ¿no?, puede hacer esto gracias a ¿qué? A que su sistema inmunológico está sano. Si hacemos esto nosotros, ¿no? Aunque una amiga me dijo que le recordaba mucho a su esposo, pero bueno, esa es otra cosa. ¿Qué sucede cuando el sistema inmunológico se deprime? Pues efectivamente estamos expuestos a estos ataques. Es decir, el que nos tiene que cuidar ahora está durmiendo, ¿no? Cualquier parecido con la realidad, les decía, es mera coincidencia. ¿Qué es la idea? ¿Cuál es la idea? Que nuestro sistema inmunológico puede estar disminuido, ya sea por causas externas, ¿no?, o por causas internas, como tumores, ¿no?, estrés, cáncer, pero también infecciones virales como el VIH, bacterianas, micóticas, parasitarias. Es decir, si nuestro sistema inmunológico está deprimido, falto de actividad o de eficiencia, pues cualquiera de estas enfermedades puede atacar. Pero también cuando está exacerbado. El factor de transferencia fue mandado a probar al Instituto de la Medicina de la Longevidad en California, y se probaron con varias otras elementos, sustancias o productos que se decía podían mejorar la calidad del sistema inmunológico, especialmente de las natural killer. Se probaron, entre otras cosas, el jugo de noni, la sábila, varias sustancias que podían ayudar a mejorar la calidad del sistema inmunológico. Y estudio arrojó que el factor de transferencia del que estamos hablando puede ayudar en un 437% a elevar la actividad de estas células asesinas naturales, a diferencia del factor de transferencia del Politécnico, que es solamente factor de transferencia, ya que cuenta con no solamente el factor de transferencia de calostro bovino, sino también de gallina, del huevo de la gallina, y el IP6, inositol hexafosfato,
que se puso de moda en los años 80 con el Magic Johnson, persona con VIH, que está vivo. Hace 20 años. Se supone que él debería estar muerto. Pero gracias al IP6, el fosfato, él está vivo, solo que cada dosis cuesta cerca de $2,000. Una persona con VIH como él necesita una o dos a la semana, dependiendo su conteo. Perdón, no es cierto, tomó agua de tlacote. Ah, perdón. Cierto. Sí, también el agua de tlacote, ¿no? Milagrosa y todo. Gracias, doctor. Hicieron pruebas para saber si el factor de transferencia del que estamos hablando, de calostro bovino y de yema de huevo, podía elevar las defensas propias, y midieron algo que se llama IgAs, que son los cuerpos, ¿no? Estas se tomaron personas que nunca habían estado en contacto con factor de transferencia, se les midió la cantidad de IgAs en saliva, se les sometió durante 4 semanas a tomar factor de transferencia, y en 4 semanas aumentaron un 73% la cantidad de IgEs que las personas tenían en saliva. Yo les decía en la plática de ese rato, te permite besar a la esposa, a la novia, a la amiga, o a las 3, y no te enfermes. No quiere decir que no te vas a enfermar, es decir, que si te enfermas, la reacción de tu cuerpo sea mucho más rápida y oportuna, ¿no? Es decir, las natural killer cells y las citoquinas que están aquí estén alertas para cualquier ataque. La producción de anticuerpos y las TC, las killer C ayudadoras no se modifican, pero sí estas de aquí, que son las de primer contacto, que puedan estar mucho más alertas y reducir el tiempo de la enfermedad. En el Lancet, me parece que es una revista también seria, mandan un artículo donde se prueba el factor de transferencia en Epstein-Barr y citomegalovirus en niños, ¿no? Y esto ayuda, esta referencia dice que desaparecen y hacen una mejora clínica y desarrollan esta inmunidad mucho más eficiente contra el citomegalovirus. Es una referencia muy antigua, pero que se quedó ahí, o sea, no se le dio continuidad para seguir trabajando el factor de transferencia. Tengo un amigo que es otorrinolaringólogo, es el doctor Víctor Trujillo, tal vez lo conoce. Me dice que la otitis media es una de las enfermedades, un padecimiento difícil de atacar, porque precisamente está a la mitad del oído, ni está adelante ni está atrás, entonces para que lleguen ahí los antibióticos es un poco difícil. Y él empezó a utilizar factor de transferencia y le ha ido muy bien con esto, pero esto ya está probado en el 84 en Celine Noño. En SIDA, pacientes con herpes respondían muy bien, incluso aquellos que ya habían presentado resistencia a la ciclovir, este retroviral, y lo reportan en el Hospital General de México. En Uganda utilizan este producto para pacientes con diarrea que estaban infectados con VIH debido a la carestía, ¿no? Las condiciones económicas que hay en Uganda, y les funcionó bastante bien el factor de transferencia extraído del calostro de vaca. Incluso ya se ha probado en diferentes enfermedades, como algunos nadadores que cuando ingieren agua por la nariz, su tracto respiratorio se llena de hongos, ¿no? Es un buen lugar para que crezcan hongos. Ha funcionado bien. Finalmente, el factor de transferencia fue probado en células cancerosas. A ver si ahora sí quiere. No, así está. Ahí está. Una célula killer, una célula tumoral, y le está dando el beso de la muerte. Esto es lo que hace la natural killer a la célula tumoral. Parece un globo que los empieza a desinflar gracias a estas vesículas que está ingresando, que son
catalasas y peroxidasas, en términos generales agua oxigenada, lo que está metiendo, ¿no? Y finalmente, pues esta actividad fue medida en contraglóbulos mononucleares en el Centro Blokhin de Investigaciones de Oncología en Rusia, en la Academia Rusa de Ciencias Médicas, y encontraron que el factor de transferencia podía mejorar la actividad de las N-killer, las Natural Killer Cells, en un 437%, incluso mejor que una interleucina sintética, sin los efectos secundarios de lo que es esta interleucina sintética. Finalmente, el porcentaje de lisis de células tumorales muchísimo mayor con factores de transferencia que con la misma interleucina, nuevamente sin los efectos secundarios. ¿Qué quiere decir esto? Que una célula tumoral desprende antígenos y se cubre de ellos, ¿sí? Se camuflajea, pero lo que hace el factor de transferencia es pegársele a esas células tumorales y servir de bandera para poder activar las células, las NK, y que las puedan reconocer y poder atacarlas. De hecho, en el 2013, la revista Science, que es la revista más importante en ciencia en el mundo, dice que la mejor forma de atacar incluso el cáncer es a través de la inmunoterapia, que aquellos tratamientos que estén encaminados a mejorar la actividad inmunológica son los que es hacia donde se debería dirigir la investigación. Igual en el centro RAMS en Rusia también estuvieron trabajando con cáncer gástrico, pero en fase 2 y fase 3, con un 80% de eficiencia de pacientes que remitieron cáncer. Aquí en el hospital Manuel Velasco de neurología lo probaron con glioblastoma C6 en ratas y apoyan mucho la idea de que el factor de transferencia funcionó muy bien para mejorar la calidad de las NK. ¿Ok? Bueno, por un lado, entonces, el factor de transferencia puede mejorar la actividad inmunológica en cuestión de cuando hay deficiencia, y ya fue lo que vimos anteriormente. Pero ¿qué sucede cuando el sistema inmunológico está exacerbado? Es decir, si el sistema inmunológico está trabajando por arriba de lo normal, lo lógico sería no recomendar una sustancia, un activo que incremente la respuesta inmunológica, ¿no? Eso sería lo bastante lógico. Sin embargo, el factor de transferencia también ha sido usado para mejorar pacientes donde el sistema inmunológico está exacerbado, como lo es el asma alérgica, y que cuando empiezan a utilizar factor de transferencia, los pacientes empiezan a dejar de usar glucocorticoides. Igual es una paciente con asma, ¿no? Infecciones respiratorias recurrentes, y funciona bastante bien. De hecho, se ha empezado a reportar que el factor de transferencia puede ayudar a que el páncreas deje de ser atacado y que las células beta puedan volver a formar o soltar insulina, y en muchas ocasiones pacientes que son insulinodependientes bajan su dosis de insulina y los niveles empiezan a mejorar, es decir, esos picos que los pacientes presentan de manera general empiezan a desaparecer. Esto fue incluso ya presentado en una revista, Journal Clinical Investigation, con pacientes de diabetes, y han empezado a ver que presentan pacientes mejor circulación. En la parte clínica les vamos a enseñar algunos testimonios que se han recogido por diferentes médicos. Entonces, bueno, en pacientes con asma habíamos dicho que el número de shots que se daban los pacientes con glucocorticoides iban disminuyendo.
Lo que se ha encontrado entonces que el factor de necrosis tumoral que producen los linfocitos T disminuye cuando se ingiere el factor de transferencia. Por lo tanto, al disminuir el factor de necrosis tumoral, disminuye la inflamación de los tejidos, especialmente de los epitelios. Y aquí no solamente de eso, sino de las articulaciones, donde los pacientes reportan que empiezan a bajar los niveles de dolor. Esto fue también publicado en un libro 1976. Bueno, la alergia igual. Ok, entonces en 2001 se reporta que el factor de transferencia pueden ayudar a proliferar las células madre, y también se ha utilizado como preventivo por el daño por radiación o citostáticos. Pero también esa pequeña fracción que yo les decía, que es el nanofactor, está asociada a la desactivación o bajar la actividad de los linfocitos T, y también ha ayudado en terapia de esclerosis lateral amiotrófica y algunas enfermedades autoinmunes. Incluso en cuestiones para atletas o de ejercicio, de medicina del deporte, lo que se llama la permeabilidad del intestino, atletas de alto rendimiento, pero sobre todo de fondo, ciclistas, maratonistas, tienen un problema con el intestino, que ahí se deshidratan. Con el factor de transferencia ayudan a que esto no suceda. ¿Qué pasa aquí? Que las ayudadoras T, voy a hacer más chica la imagen para poderla apreciar. Que las ayudadoras T tienen una actividad, ¿sí? Muy alta, y que su función principal es la inflamación. Cuando se usa el factor de transferencia, esta actividad, especialmente en la producción de factor de necrosis tumoral, baja a niveles de descanso. Es por eso que también el factor de transferencia puede ser utilizado para enfermedades autoinmunes. Esa es la razón por la cual funciona como un inmunoregulador, como un termostato. A tal grado que los rusos ya lo están utilizando en los hospitales públicos desde el 2001. Desde el 2004, así como aquí llegamos y nos dan paracetamol, ácido acetilsalicílico, diclofenaco, bueno, ya les dan factores de transferencia, sobre todo porque tiene un efecto preventivo. Ellos han entendido que la medicina preventiva es mucho mejor, ¿no?, que la medicina correctiva. Y bueno, estamos haciendo una biblioteca digital sobre factores de transferencia. Se pueden acercar conmigo porque estoy buscando mensualmente, haciendo una búsqueda en todas las bibliotecas de diferentes universidades a través de mi universidad, para encontrar pues en dónde se está aplicando. Pero el segundo criterio es encontrar efectos nocivos del factor de transferencia, es decir, reportes clínicos en laboratorio donde se reporte efectos negativos del factor de transferencia. Hasta el momento he encontrado solamente un artículo en la Universidad de Cuba, de La Habana, donde dice que el factor de transferencia tuvo ellos lo utilizaron inyectado, y que tuvo lo que reportaban los pacientes era dolor en el lugar donde les había sido inyectado el factor de transferencia. Hasta ahí, o sea, es lo que se ha encontrado. En Estados Unidos, en el Physician Death Reference, aquí es el PLM, se encuentran estos productos desde el 2003 a la fecha, y reportan que no se ha establecido la dosis letal ni la dosis tóxica. Eso es lo que les decía de Rusia.
Bueno, las patentes las tenemos hasta 2027 y la Secretaría de Salud nos autorizó la importación como un suplemento alimenticio porque no tiene dónde ponerlo. Es decir, por ejemplo, la vitamina C es un medicamento, ¿no? La penicilina es un medicamento. Pues no, es un biológico. Sí, no es un fármaco. Pero pero la Secretaría de Salud no tiene contemplado, y entonces lo que más se le acerca es un suplemento alimenticio. ¿Por qué? Porque viene de la vaca y del huevo. ¿Por qué no lo han creado lugar? ¿Perdón? ¿Por qué no han creado lugar donde ponerlo? ¿A la Secretaría de Salud? Sería una buena pregunta. La COFEPRIS, tendríamos que hablar con la COFEPRIS, ver cómo están los sitios, ¿no? Porque en Estados Unidos hay como 6 o 7 categorías donde uno puede meter esos. Aquí en México no. Nada más el poli, ¿no? El poli creo que sí hace aplicaciones, pero solamente clasifica pacientes, los que están muy propensos a utilizarlos. Bueno, en Rusia le dieron el premio al dueño de la compañía, el premio Blocking, uno de los premios más importantes en medicina, en investigación médica. Es el primer no científico, no ruso, que se gana este premio precisamente por el avance que están teniendo en inmunoterapia. Y se ha abierto una nueva área que se llama transferceutical, que ustedes lo van a empezar a escuchar en breve. Los factores de transferencia se han considerado, se consideran el tercer descubrimiento más importante en ciencia médica, junto con las vacunas y la penicilina. Los factores de transferencia están viniendo a ser, yo te lo vamos a ver por qué, una de las herramientas que van a empezar a dar respuesta a la medicina cuando ya no hay respuesta. Y en esta área me gustaría, por favor, es que que me acompañara, por favor, el doctor Gabriel Cáceres. Él es médico familiar, urgenciólogo. ¿Y qué otra especialidad tienes? Es crónico de generaturas. Bueno, lo dejo con él para ver los casos clínicos que se han presentado y que hemos estado trabajando. Buenas noches. Así como mencionaban hace un momento, hace aproximadamente 9 años yo empiezo a buscar una alternativa de tratamiento, y estaba enfocada básicamente para el control de mi hija. Mi hija es asmática. A un niño de 5 o 6 años, díganle: no corras, no te mojes, o no puedes comer una paleta, o no te tomes el agua fría, o no puedes tener peluches. O sea, de por sí como padres a veces nos mortifica un poco esa parte, aún más como médico, buscarle una alternativa de tratamiento. En ese entonces estábamos trabajando, y uno de mis maestros me decía: pues mira, dale esto. Y en ese entonces estaba saliendo apenas en el mercado el famoso Montelukas. O sea, lo sacaba del cajón como muestra médica, pues dáselo, dicen que funciona. Y se lo empezamos a manejar. Mi chiquilla tenía 1 año, en ese entonces más o menos 1 año, cuando empezamos a buscar alternativas. Y era de que ya en urgencias ya teníamos apartada su cunita, porque me decían en la mañana que estaba jugando con agua, ya sabía que en la tarde tenía que estar nebulizándose. Pasa, empiezo a buscar, investigar, ver de dónde, y me presentan los factores de transferencia. Me acuerdo que en las clases de inmunología pues hablaban de que había algo, y dentro de ese algo había muchas enfermedades que hasta hace poco me decían no se curan, se controlan, y dentro de ellos estaba la diabetes. Ya últimamente me han estado presentando productos, medicamentos que me dicen: ¿sabes qué? Esto va a ayudar a regenerar las células beta en el páncreas. Entonces resulta que, a final de cuentas, estos laboratorios están diciendo que sí se cura, ¿sí?
y están descubriendo nuevos medicamentos que ya no nada más es la insulina. Estamos hablando, no sé, pioglitazonas, estatina, gracias. Medicamentos que van a fortalecer otra vez células beta. Entonces, hay un giro diferente. ¿Qué es lo que sucede? Ya ahorita en la medicina hay algo que se llama proceso inflamatorio celular crónico leve, un nombrezote muy largo. Sin embargo, este proceso inflamatorio va a dar como resultado el por qué las enfermedades crónico-degenerativas existen. ¿Por qué entonces el endotelio a nivel vasos empieza a generar esa inflamación y nos va a dar procesos determinados como hipertensión, problemas, no sé, infartos? ¿Por qué el páncreas empieza a dejar de funcionar? Y ahorita de los ejemplos que tenemos, ¿sí, no? Hemos visto que está muy relacionado con todo el sistema inmunológico. Hay algo que ya ahorita se empieza a dar, que son los factores tumorales, y hace poco tuve la oportunidad de escuchar a un buen maestro, un médico, que venía a hablar del colon irritable y venía promocionándose por un laboratorio. Y hacía mención precisamente de que existía aumento de los factores tumorales en el proceso del colon irritable. Dije, bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos? No estamos tan mal, vaya. Si yo me voy a enfocar en el tratamiento del sistema inmunológico, voy a corregir, a final de cuentas, un proceso que regularmente se manejaba desde el punto de vista sintomático. ¿Sí? Vemos que mencionábamos las diferencias y... Ok, aquí es importante porque entonces voy a poder explicar este fenómeno, el estrés oxidativo. ¿Por qué entonces a la célula, en pocas palabras, el estarle haciéndole bullying empieza a generar o se empieza a deformar? Empezamos a ver que en el interior de la célula, y específicamente ya desde adentro de la mitocondria, empieza a haber un proceso que me va a desencadenar en una modificación importante. Yo sé que aquí, digo, la curiosidad de nosotros como médicos nos lleva a investigar. ¿Y por qué entonces una parte emocional, llámese estrés, se va a ver reflejado en una parte metabólica? ¿Sí? ¿Por qué entonces el estrés va a presentar en nuestros pacientes las úlceras, las aftas? ¿Por qué hay presencia de síntomas? ¿Por qué aparece el herpes? Y le echamos la culpa al estrés. Digo, son casos de Holanda, de Suiza, porque aquí no hay. Aquí no hay. Sí. Se apagó. Sí. Bueno, esta parte del proceso inflamatorio que se va generando, ya ahorita sabemos que el proceso emocional, llámese estrés, que es el casi 90% del origen de las enfermedades, nos va a dar un problema de cortisol, y el cortisol es el que va a empezar a desencadenar muchas de las enfermedades crónicas degenerativas. ¿Queremos pasar a los casos clínicos? Sí. Hemos tenido la oportunidad de recuperar algunas informaciones. La doctora Porcayo de la Ciudad de México nos hizo el favor de enviar también información que ella está manejando. Ella está en el Hospital de Neurología, si no mal recuerdo, en la Ciudad de México. Sí, de Neurología y Neurocirugía de Manuel Velasco. Se apagó. La pila ya avisó que se iba a acabar. Ahorita le damos. RCP. Rápido. RCP. Hemos visto que esta mejoría en los pacientes se ha dado precisamente porque vamos a atacar el origen de esto. ¿Sí? Regularmente nos hemos enfocado a lo que es diabetes, obesidad y hipertensión, en donde hasta ahorita, gracias a Dios, tenemos de dónde comer. La diabetes en México ha sido uno de los puntos importantes porque México es el número 2 a nivel mundial
y número 1 en obesidad infantil. Entonces, si no atacamos eso, y preguntaba por aquí, escuché hace ratito, ¿por qué la Secretaría no ha dado énfasis en esto, en la parte preventiva? ¿Sí? Y desafortunadamente los intereses comerciales tienen mucho que ver aquí. Ya no sería negocio. Hace 9 años que yo empecé con esto, a trabajarlo, en México podíamos conseguir un producto que se llama Glucoach. Lo que ahorita viene a formar parte de los antioxidantes, regeneradores celular, específicamente para el páncreas. Los resultados están siendo muy, muy buenos. Tan es así que los laboratorios empezaron a decir, bueno, si cura, ¿por qué no lo legalizan? ¿Por qué no lo normalizan como medicamento y tienen que pagar más? ¿Sí? Dije a la empresa, no, ¿por qué tenemos que sobornar? ¿Por qué tenemos que dar por algo? Y desafortunadamente tuvieron que sacarlo del mercado. Le estaba pegando a la metformina, la glibenclamida, que en ese momento era lo que estaba ahora. Sí, ya. Este paciente, 78 años y 20 de ser diabético, cuando vemos eso, vaya, tiene todo el derecho de tener todas las complicaciones que la patología dice. Nada más un paciente de 20 años de ser diabético nos dice que tiene todo. Sin embargo, a este paciente ya tenía 2 años con tratamiento por problemas circulatorios. Y por si fuera poco, en ese momento se agregó algo que se llama gangrena. A este señor le dijeron, ¿sabe qué, caballero? Hay que amputarle las piernas. Y la amputación pues iba a ser a nivel desde la rodilla y toda la extremidad del paciente, pues dice, ¿saben qué? No, o sea, no quiso. Se dio alta voluntaria y se empezó a manejar con factores de transferencia. Si vemos esto, o sea, nosotros como médicos sabemos que el único tratamiento realmente es amputar. Y un paciente ya con problemas de circulación, ya con problemas de gangrena, no nos da muy buena expectativa de sobrevida. 2 semanas después, el proceso infeccioso se dio. Regularmente, ¿cuánto tiempo nos dura una gangrena? A un paciente que nos aguante una gangrena. Sin antibióticos. Se dio de alta voluntaria y se quedó con factores de transferencia. Todo el tejido de granulación, mejoró la circulación en 3 semanas. ¿Se parece a hace un mes que nuestro paciente hubiera estado así? ¿2 meses? ¿3 meses? En 3 meses y medio, el señor obviamente no perdió la extremidad y su calidad de vida sigue siendo bastante buena. Esta chica, 36 años y 5 de ser diabética, ella tuvo un percance porque usaba de esas chanclas de pata de gallo y la herida que se hizo, la lesión que se hizo en medio del pie, prácticamente tenía comunicado, tenía todos infeccionados. Con ella se empezó un tratamiento con ozono. El médico que le empezó a tratar le empezó a dar ozonoterapia y los resultados, a pesar de que es bueno, no eran tan eficaces como él estaba esperando. Nos pidió la colaboración. Aquí podemos decir que el factor de transferencia, nosotros con toda la experiencia que hemos tenido para recopilar tanto la información que hay y la que hemos visto propia, dijimos, bueno, con ella ¿qué le podemos ofrecer? Obviamente, aparte de hacer sus curaciones, pero básicamente es toda la limpieza, estar lavando, empezamos a aplicar factor de transferencia a nivel local. Se abría la cápsula y se empezaba a poner el polvo que tiene la cápsula directo. ¿Dónde está reportado? Hasta ahorita lo estamos documentando.
Prácticamente eso es tecnología Made in Cuernavaca. ¿Sí? Sin embargo, este proceso infeccioso que tenía se vio en una remisión bastante importante, antes y después. Estamos hablando en un periodo de mes y medio, aproximadamente 5 semanas. ¿Sí? Obviamente el comparativo de una y la otra, 5 semanas después. Hace poco tuvimos también este paciente, lo vimos en el ISSSTE, en el hospital ahí en Zapata. Religiosamente llegaba el señor todos los viernes a hacer sus curaciones, cuando estábamos de guardia. 30 años de ser diabético, igual, con todo el esquema normal, insuficiencia arterial, digo, todas las complicaciones. A él ya se le había amputado 2 de los dedos del pie derecho y estaba programado para una amputación porque estaba infectado con pseudomonas. Todos sabemos que las pseudomonas es de lo más complicado que podemos tener en un hospital. ¿Sí? Se le combinaron mejorar circulación, control de su azúcar y procesos, fortalecer el sistema inmunológico. ¿Sí? Nos llegan esas situaciones, empezamos a verlo. Por la situación que tenía el paciente era la amputación, el proceso infeccioso de lo que tenía, no había pulsos, estaba muy mal su circulación. Empezamos a trabajar en forma intensiva y la mejoría que tenemos cada semana. ¿Sí? Obviamente el proceso que había que quitarle la parte de tendones y huesitos que tenía por ahí guardados, que no permitía que se cicatrizara adecuadamente. Empieza a ver el cambio de coloración, mejor circulación que hay de la extremidad y obviamente se recupera. Este paciente lo vimos aquí en el hospital de Zapata, en el ISSSTE. De esta información estamos juntando todavía los casos que tenemos guardados. Hace poco tenemos y estamos haciendo la documentación. Paciente, ustedes díganme, tiene 70 años más o menos, 65, 66 años, no llega a los 70. Diabética, gordita, ¿sí? Por un proceso de deshidratación de más de una semana, vómitos, diarreas, que llega a urgencias con un cuadro de deshidratación severa y en sus reportes dice glucosa de 120, creatinina de 5, el primer examen, ¿sí? Y su urea de 150, creo que es 150. En primera instancia, en urgencia se le toman sus análisis y el paso que sigue es estabilizarla, hidratarla, subirla al piso, controlarle y ver el daño renal. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? El segundo reporte me dice que la creatinina subió hasta 8. 24 horas después, 2 días después subió hasta 12. Es cuando ingresa a hospital. Estuvo 2 días en urgencias, ya estaba valorándose para ver si la metían a diálisis. Con ella tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar en forma importante con factores de transferencia y los reportes de los 12 de creatinina empezaron a bajar. Tratamiento en una semana. Cuando la dimos de alta, cuando se dio de alta, tenía 1.3 de creatinina y su glucosa andaba en los 98. Y es de los que vamos a poner aquí. Este otro paciente tuvo una lesión bastante fuerte por un accidente, metió la mano donde no debía. La parte circulatoria estaba comprometido, los 4 dedos. Sí. Ya no pudimos darle seguimiento porque venía de Iguala, también lo vimos ahí en el hospital, en el ISSSTE. Se empezó a manejar con factores de transferencia y lo que es la piel, la parte esto que estaba necrosado, empieza a mejorar la circulación. Se le da de alta, pero ya no se le amputaron los dedos. Se le había ofertado a este paciente amputar los dedos y prácticamente iba a viajar gratis.
afortunadamente recupera, o sea, no los pierde y se regresó a igual, no pudimos terminar de darle seguimiento. Los factores de transferencia nos van a ayudar mucho en este proceso inflamatorio. Vamos a atacar directamente de fondo la parte inmunológica. ¿Cómo se maneja? Vaya, hasta ahorita no hemos podido encontrar o no se ha reportado dosis ni tóxica ni dosis letal. ¿Sí? Para encontrar una dosis tóxica se junta de un lote de 100 ratones, se les dan las dosis de un adulto y en el momento que mueren 50, esa es la dosis tóxica. En el momento que mueren 90, se considera dosis letal. Se han aumentado hasta más de 100 veces las dosis recomendadas, no se han muerto ningún ratón. ¿Sí? O sea que prácticamente no se van a poder suicidar con factor de transferencia. ¿Cuál es la diferencia que podemos mencionar entre el factor que utiliza el Politécnico y el que maneja esa compañía de transfer, de For Life? Básicamente, todos los productos, todos, no me pueden garantizar un 100% de efectividad. Siempre existe un margen de contaminación. Hace poco tuvimos la noticia de que unos chiquillos en Chiapas fallecieron por unas vacunas contaminadas. No sé si recuerdan esa noticia. Siendo vacuna, se supone que es uno de los productos más controlados. Sin embargo, algo pasó que esa vacuna no iba realmente como debería ser. No hay un producto que nos traiga el 100%. Siempre existe ese margen. Y cuando consideramos un producto, cualquiera que sea, ¿sí? Cualquiera que sea, efectivo, es porque me garantiza el 95% de efectividad. Siempre existe ese margen. Pero no es lo mismo contaminarnos y que nos dé hepatitis a que nos dé diarrea. ¿Sí? La otra, el Politécnico maneja de la sangre. Cuando nosotros tomamos materia prima, desafortunadamente en México la sangre como tejido es complicado manejar. Tiene muchas regulaciones por la Secretaría, pero nuestra materia prima se hace así. Obviamente encarece la cantidad y la producción del factor de transferencia. Por eso es que si quieren tomar factor de que maneja el Politécnico, tienen que llevar un proceso de selección. O sea, no cualquiera puede tomar, lo van seleccionando para decir, sí, si eres candidato y te cuesta tanto. ¿Sí? Aquí no. Como la materia prima es la leche prácticamente y el huevo, tenemos así. Obviamente el factor, su costo reduce y lo puede tomar desde 2 horas después de nacido hasta 2 horas antes de morir. ¿Sí? Otra, yo sé que el Instituto del Politécnico es una institución realmente reconocida y la verdad de lo mejor que hay, pero sigue siendo de gobierno. Y el presupuesto que se le da para investigación, ¿cómo creen que es? Sin embargo, aquí maneja lo que es iniciativa privada. Le invierten lo que sea. Por eso es que hay diferencia. Sí es cierto, y sigue siendo factor de transferencia y nociva, sí. Pero si comparan en costos y el beneficio que se tiene, ¿con cuál se inclinaría? De entrada es más barato para mi paciente, claro, y más efectivo. y más al alcance. Más al alcance. Así es. Recomendaciones. Regularmente el frasco ya viene calculado de manera preventiva para duración de 1 mes. Obviamente si la patología incrementa, aumentamos un poquito más las dosis, pero de 3 cápsulas cada 8 horas en cuestiones agudas, y aquí yo incluiría también problemas de cáncer, ¿sí? Padecimientos un poquito más crónicos, 1 cada 8 horas, pero viene calculado más o menos de forma preventiva para 1 mes de tratamiento. ¿Sí? Sí es importante hacer notar que el factor de transferencia no es medicamento.